Primera de Pedro, capítulo 1, versículos desde el 14 hasta el 20, también aparecerá en sus pantallas, si usted prefiere leerlo desde la pantalla. Y así quiero predicarles el último sermón de la serie Creciendo en Cristo. Y hoy hablaremos de su santidad. El título del sermón es Reflejando su santidad en nuestro diario vivir. Reflejando su santidad en nuestro diario vivir. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hacen, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerde que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará y los recompensará según lo que hacen. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estancia aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió para el rescate por ustedes mucho antes que comenzara el mundo. Tremendo, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el hermoso tiempo que nos has permitido estar en tu presencia, alabarte, adorar, disfrutar la compañía los unos de los otros. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Gracias por la agenda. Pero ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que nos hables. Queremos rogarte que abras nuestros oídos, que quites toda distracción del tipo que sea, que nos hables, Señor, y que nos transformes a través del poder de tu palabra, del poder del Espíritu Santo, aquel que fue el autor de la palabra, aquel que inspiró a los autores, que está aquí hoy, que mora en nosotros y está con nosotros. Que tú nos transformes, Señor, y que podamos ser santos como tú eres santo. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Muchas gracias. Quiero hacer hoy lo mismo, de cierto modo, que hice hace 2 semanas atrás cuando prediqué el último sermón. Y he hecho esto muy intencionalmente. No he hecho esto por inercia o porque no tenía otra opción. He hecho esto porque en el primer sermón de la serie aprendimos de Hebreos capítulo 12 que la carrera de la vida cristiana la vivimos, en las palabras del autor de Hebreos, mirando a Jesús. ¿Cómo logramos ser victoriosos en la vida cristiana? ¿Cómo logramos correr la carrera de la vida cristiana? Mirando a Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De modo que hoy quiero una vez más mirar a Jesús, por supuesto, en las Escrituras. No se trata de mirar una imagen de quien creemos o cómo creemos que lucía físicamente Jesús, sino una imagen que podemos ver en la palabra de Dios, de donde y el primer y el más valioso recurso que tenemos que aprender de Jesús es la palabra de Dios, de modo que a través del lente espiritual vamos a poder ver a Jesús y verlo en la palabra. Yo quiero hoy de nuevo hacer lo que hice hace unas 2 semanas. Vamos a leer un poco de Biblia. Ahora yo quiero decir esto. Yo sé que ustedes pueden leer su Biblia en la casa. Si usted no tiene la costumbre de leerla, adivine qué.
Pues venimos a la iglesia y en la iglesia vamos a leer la Biblia. ¿Qué tal le parece eso? Si por cualquier razón no lo ha hecho en otro ambiente, en la iglesia vamos a leer la Biblia y vamos a hacerlo sin apuro porque esto es importante. Si Dios nos habló a través de su palabra y a través de miles de años, ha usado a un gran número de autores y ha preservado esta palabra, la Biblia, creo que merece nuestra atención y merece nuestro tiempo. Amén. Vamos a ver a Jesús y yo quiero mirarlo desde Génesis hasta Apocalipsis. La primera referencia que se hace en toda la Biblia, en el libro de Génesis, a Jesús está en Génesis capítulo 3. Pueden seguirme en sus pantallas. Espero que Dios ayude mucho a quien está detrás de la proyección porque hay mucho que leer hoy. Génesis capítulo 3. Ahora, permítame decir esto. Cuando hablamos de Jesús y santidad, vamos a mirar la santidad de Jesús. Pudiéramos estar aquí meses sin salir de aquí hablando y citando algunos pasajes bíblicos. No estamos mirando pasajes bíblicos que hablen de la santidad de Jesús que hemos escogido al azar o que le he preguntado a ChatGPT. No, estamos buscando algunos pasajes bíblicos específicos. Y el primero que vemos, y uno importante, es precisamente Génesis capítulo 3 y versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahí hace referencia a Cristo. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Yo sé que aquí no aparece la palabra Cristo y de cierta manera no aparece literalmente la palabra santidad o santo o algo así. Pero aquí está el meollo del asunto y este pasaje es clave. Es clave porque vemos en la primera mención que se hace indirectamente en toda la Biblia a Jesús, vemos su carácter santo. Él está eternamente en contra del pecado, en contra de Satanás. ¿Se da cuenta? Y no solamente eso, me encanta este pasaje. Alguien ha dicho que este es el primer evangelio. ¿Por qué el primer evangelio? Porque nos habla de cómo Jesús viene y nace de la mujer, la simiente de la mujer. De modo que nos habla del carácter humano de Jesús, de cómo Jesús, quien ha sido el Hijo por la eternidad, nace de la simiente. De modo que vemos en esto cómo Jesús llega a ser hombre. Y al hacer hombre, viene para traernos santidad a ti y a mí. Viene para, como hombre, como decimos cada vez que tenemos la Santa Cena, Él se hizo carne, se hizo hombre para poder morir. Y con eso aplastar, como dice Génesis 3:15, la cabeza de la serpiente. La serpiente, Satanás, el pecado, está bajo los pies de Jesús. Y Él es eternamente santo. Él es eternamente en contra de todo pecado y en contra de Satanás, el padre del pecado, pudiéramos decirle, quien inicia todo pecado. Él es Jesús. Y la primera imagen que podemos ver es una imagen hermosa. Enemigo constante y eterno del pecado. Pero ama tanto a la humanidad que se hace hombre precisamente para morir por el pecado de toda la humanidad, para morir por tu pecado y por mi pecado. De modo que vemos desde ya no solamente la hermosura de la santidad de Jesús, sino que desde el mismo comienzo podemos comenzar a tener esperanza. Tú y yo podemos llegar a vivir una vida santa delante de Él. Ese es el diseño divino. Para eso Él vino, para pisar la cabeza de la serpiente, para quitar todo pecado y para Él unirse con el hombre y tener una relación perfecta contigo y conmigo. Le da un fuerte aplauso al Señor. Ahora quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 sucede en Getsemaní. Los que hemos ido a Israel saben por qué es uno de mis lugares favoritos en todo Jerusalén y en todo Israel, porque este lugar era el lugar favorito del Señor para orar. No era el muro de los lamentos como muchos piensan, no, era Getsemaní. Y es uno de los lugares junto al monte de los olivos. Getsemaní está al fondo del monte de los olivos. Allí Jesús iba a orar.
Y Juan 17 ocurre en este lugar. Juan 17, capítulo, ya 17. Juan 17, 5. Escuche lo que dice Jesús en su tiempo de oración con el Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está afirmando la eternidad del Hijo. Antes que el mundo fuese, Él disfrutaba una gloriosa santidad con el Padre. Cuando todavía no había existido el hombre, cuando todavía no había creación, es decir, cuando todavía no había Satanás, cuando todavía no había pecado, cuando todo era santidad y estaban los miembros de la Trinidad allí juntos, era todo santidad y gloria. Y aquí el Padre, y aquí el Hijo, hablando con el Padre acerca de ti y de mí, y por la razón por la que vino, por ti y por mí, le está diciendo al Padre de la condición eterna que Él disfrutaba. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Más adelante en el versículo 24, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Que ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Algunas cosas que quiero que vean en ambos pasajes es como Él está en comunión con el Padre. La santidad precisamente nos lleva a eso, a la comunión, a la relación con Dios. Cuando Jesús vino y vertió su vida por nuestros pecados, entregó su vida por nuestros pecados, vertió su sangre, lo que Él consiguió es que tú y yo podamos ser hijos de Dios y consecuentemente tener una relación real y personal con Él. Pienso en que el Hijo de Dios, el santo, el puro, el que nunca pecó, el que existe desde la eternidad tenía como principio salvarnos, tenía como principios hacer un pueblo santo y tenía como principio y como meta, como fin, que tú y yo tuviéramos una relación con Él. Miren cómo Él, de camino al Calvario, días antes de morir en la cruz del Calvario, estaba pensando en sus discípulos, estaba pensando en ti y en mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Qué bueno que cuando tú y yo decidimos vivir en santidad, estamos de cierto modo respondiendo a la oración del Hijo, a la petición que el Hijo le hace al Padre. ¿Cree usted que ese Padre está dispuesto a responder la petición del Hijo? Tu santidad y mi santidad, tu relación con el Padre y mi relación con el Padre es la petición del Hijo, del Santo, del Puro. Así que es el diseño divino para ti y para mí. Jesús quiere una relación contigo y conmigo. Y Él, por supuesto, Dios puede santificarnos a ti y a mí. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si usted lee Apocalipsis, es por supuesto un libro profético, o se usan muchas imágenes, no es literal, pero también es tan rico, pero tan rico en describir, de modo que uno puede como que entender el cielo solamente leyendo el libro de Apocalipsis. Me encanta que dice: y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Lo que decía ahorita cuando citaba a Filipenses capítulo 2, que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles, en la tierra, humanos, todos los humanos, todos, aun los que no quieren adorarlo hoy, y debajo de la tierra, los demonios. Aquí dice que
Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos también tuvieron que adorarlo. Cuando se refiere a ellos, dicen a los que no estaban escritos en el libro de la vida. Escuche ahora, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esta imagen del Cordero es una quizás que no significa o no tiene mucho significado en nuestro contexto, en nuestra cultura, porque no sé usted, pues a mí cuando pienso en Cordero lo que pienso es en Lamb Shack que me venden en Texas de Brasil, y me encanta ese Lamb Shack. Pero cuando no sabe cuánto le gusta el Cordero, pero si usted mira a Jesús, al Cordero, a través de la palabra de Dios, y aquí se habla del Cordero inmolado, usted tiene que mirarlo a través del lente judío, del lente hebreo. Cuando se ofrecieron los sacrificios, para que un sacrificio fuera acepto ante Dios, tenía que ser un Cordero perfecto. De modo que con solo mencionar la palabra Cordero, nos está hablando de la santidad de Jesús. Aquí, indiscutiblemente, se está hablando de Jesús, el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Nos habla de la santidad, la perfección del Cordero. El Cordero no podía tener ninguna mancha, no podía tener ningún defecto, sino no era calificado para el sacrificio. Y una vez que ese Cordero era sacrificado, pues eran perdonados los pecados del pueblo. El Cordero inmolado de Dios, el único, él sin mancha ni arruga, sin ningún defecto, desde el principio del mundo, fue destinado para ti y para mí. Seguimos. Isaías 53:9 nos dice literalmente algo que tenemos que pensar mucho en esto. No había cometido ningún pecado, ni jamás hubo engaño en su boca. Interesante que hemos visto Apocalipsis, escrito en los años 95 después de Cristo. Hemos visto pasajes de Juan, hemos visto Génesis. Ahora estamos mirando a Isaías. Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo. Isaías es conocido en la Biblia como el profeta mesiánico, el que más profecías o predicciones nos dio acerca de Jesús. Y es interesante cómo la profecía surge, porque cuando él profetiza nos habla de alguien que no había nacido todavía, nos habla de eventos que no han ocurrido todavía, pero nos habla en pasado. No había cometido, en pasado continuo, no había cometido ningún pecado, ni jamás hubo, pasado, engaño en su boca. Por supuesto, está hablando de Jesús. Y cuando pienso en el carácter eterno, desde el pasaje que vimos en Génesis capítulo 3 y versículo 15, y pasajes como este, 700 años antes de Cristo, y miro cómo había sido escogido desde antes de la fundación del mundo y había sido escogido como el Cordero, no solamente miro la santidad de él, sino también miro el diseño divino, el propósito divino, el propósito eterno. Es decir, 700 años antes de que naciera, sí se nos habla de su santidad, pero también se nos habla de su carácter de Cordero. Él estaba designado para morir por nosotros y hacer posible que hoy podamos ser llamados un pueblo santo, un pueblo con el que no hay ningún problema con Dios. Dios nos ha declarado santos, vamos a verlo más adelante. Pero miro a Isaías, este capítulo, el capítulo 53 completo. Muchos se refieren de nuevo a Isaías como el segundo o el primer evangelio. Algunos dicen que es Génesis 3:15, ya les expliqué por qué. Algunos dicen que es Isaías 53. Al final eso no importa, quien diga lo que diga. Lo importante es que antes que viniera Jesús, el programa, la agenda, el propósito ya estaba determinado. Si usted lee Isaías 53, va a ver exactamente ese plan y ese programa perfecto. Y si lee el 54, va a ver también eventos del futuro. ¿Qué tal Salmo? Salmos 16, versículo 10. Dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos,
ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Fue el apóstol Pedro en su primer sermón, en Hechos capítulo 2 y versículo 27, que se refiere precisamente, directamente a este salmo. Y luego, más tarde, Pablo en su primer viaje misionero, cuando estaba en Antioquía, eso no existe. Antioquía. Quiero ir tan rápido que mezclo las palabras. Antioquía de Pisidia. En su primer viaje misionero, el apóstol Pablo estaba citando en Hechos capítulo 13, versículo 35, estaba citando esto literalmente. Y estaba básicamente explicando que sí, David, quien escribió el Salmo, murió. Y su cuerpo se descompuso, de modo que no estaba hablando de David, no estaba hablando de otro, estaba hablando única y exclusivamente de Jesús. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Ni permitirás que, ¿usted escuchó bien cómo se refiere a Jesús? Ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Lucas 1:35, y aquí vemos la anunciación del ángel a María. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Amén. El diseño era ese. Ese era el diseño. Permítame decir algo que debía haber dicho al principio. Igual puedo decirlo ahora. Cuando miramos todos estos pasajes que nos hablan de Jesús, y a hoy podemos mirar retrospectivamente 2000 años atrás y mirar a Jesús. Es decir, podemos leer históricamente, no solamente en la Biblia, sino en cualquier página de la historia. Usted, como me encanta decir, y nunca me encantaré decirlo, perdone si está cansado de oír esto, usted no puede ni referirse a su cumpleaños ni a la fecha de hoy sin reconocer el hecho histórico indubitable. Nadie lo puede borrar, que Jesús vino, se hizo hombre. Existe el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Él cambió la historia, es indubitable. Sin duda Él se hizo hombre. Y aquellos que fueron testigos visuales nos hablan de Él. Y aquellos que escribieron como Isaías, más de 300 profecías que apuntan directamente a Jesús. Indubitablemente Jesús es quien dijo ser. Él era Dios. Y aquí lo vemos en la anunciación del ángel a María. El Espíritu Santo vendrá sobre él y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hebreos 7:26. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo e intachable, sin mancha de pecado. Ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Por supuesto, aquí habla una vez más del carácter santo de Jesús. Aquí Él entró, está hablando del sacrificio, Él entró al lugar santísimo como ambas cosas, como el sacerdote y al mismo tiempo como el sacrificio. Y Él se entregó por nosotros un sacrificio santo. Él es santo. Hechos capítulo 3, versículo 14. Vemos cómo el apóstol Pedro usa esta expresión en su primer sermón después de Pentecostés. Dice, ustedes rechazaron al santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Colosenses capítulo 1 versículos 15 y 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Hablando, por supuesto, de Jesús. ¿Usted quiere conocer qué tan único era? Usted puede quizás entender un poquito la Trinidad. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Quiero terminar con esta imagen fascinante de Jesús, y esta está en Apocalipsis. Quiero que preste atención y vaya conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 4.
Apocalipsis fue escrito aproximadamente en el 95. Quiere decir unos 62, 63 años después que Jesús murió. Por supuesto, Juan estaba muy anciano, estaba en la isla de Patmos. Qué privilegio hermoso, tuve 3 años de estar precisamente en el lugar donde Juan recibió la revelación. Y como pastor loco que ustedes tienen, no solamente visité ese lugar, me metí a la playa de Patmos, porque no podía ir a Patmos y no meterme en la playa. Allí Juan escribe Apocalipsis capítulo 4, versículo 3. Y por el momento no nos está diciendo de quién está hablando, no nos da un nombre todavía. Simplemente dice, el que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la coralina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos, en los cuales, estaban sentados los 24 ancianos. Todos vestían de blanco, y el blanco significa o representa la santidad. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Versículo 6. Delante del trono había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono habían 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león, el segundo era como un buey, el tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. No se asuste con la imagen. Cada uno de los seres vivientes, escuche esto, tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repetían lo siguiente. Si algo usted puede entender de esta imagen, de estas imágenes, pensemos por un momento en los tantos ojos que se describe aquí. Como que habían suficientes ojos para tener una imagen mejor que la que tiene su cámara del iPhone con 3 cámaras. O no sé si la competencia ya tiene 10 cámaras, no sé. Bueno, aquí había muchas cámaras de todos estos seres, ¿verdad? Estaban mirando como para no perder nada de la hermosura del que estaba en el trono. Cuando todos ellos miraban, quiero leer de nuevo el 8. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos, por dentro y por fuera, día tras día y noche tras noche. Ese celular no se iba a dormir, estaba totalmente captando la imagen. Repetían continuamente, Santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y el que aún está por venir. Si le dan un aplauso, mire, délo con gana. Si algo hermoso estaba notando todos estos ojos, todos estos seres vivientes, es que Él es santo. Y entonces ahora lo identifica como el Señor Dios, Todopoderoso. Bueno, usted tiene que pensar que es, por supuesto, Dios. El que siempre fue, que es y el que aún está por venir. Oh, ¿cómo es que está por venir? ¿Quién es el que está por venir? Dígalo con confianza. Cristo es el que está por venir. Él viene por nosotros, la iglesia. Él es fiel y Él es santo. Y Él vino para morir por tu pecado, por mi pecado, ganar tu relación y mi relación con Dios. Y aunque estemos aquí todavía en un mundo lleno de pecado, este no es nuestro hogar, esta no es nuestra casa, este no es nuestro destino. Él viene por nosotros, Él regresa por nosotros, el que fue, el que es y el que está por venir. Versículo 9. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, todavía no nos ha dicho, ya nos dijo que es Dios. Cada vez que hacen esto, versículo 10, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre.
Como que Él no murió y se quedó en la tumba. No, Él vive por siempre y para siempre. Y ponen sus coronas delante del trono diciendo: tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honra y poder, pues tú creaste todas las cosas. ¿Se acuerdan Colosenses? Lo que leímos de Colosenses: pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Y termina el capítulo 4. Y ya sabemos algunas cosas de esta persona que está en el trono. Vamos al capítulo 5. Habla de ciertos rollos, ¿verdad? Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: mira, deja de llorar. Mira, escuche bien ahora. El león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus sellos. Le damos un aplauso al Señor. Ese es el versículo 5. Y ahora nos da una imagen aún más clara de Jesús. Versículo 6. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes en medio de los 24 ancianos. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Le puede dar otro aplauso? Para eso estamos aquí, ¿verdad? Yes. De modo que lo primero que he querido hacer hoy es simplemente ver la santidad de Jesús y ver un poquito más allá de simplemente el carácter santo. Indubitablemente era santo, sino ver que su propósito era santificarnos a nosotros. Es decir, Él no existía en su santidad en una forma impersonal, alejada del hombre, sino que Él trajo su santidad desde la primera cita que vimos, Génesis 3:15, hasta la última. Él es el Cordero y se hizo el Cordero para pagar por tu pecado y mi pecado. Y si tu cuenta de pecados y la mía está paga, entonces ¿qué somos? Santos. Esa es la respuesta. Entonces somos santos. Quiero ahora regresar al versículo que leímos originalmente, porque me encanta cómo Pedro pone esto en una perspectiva eterna, en una perspectiva que tiene que ver con la redención del ser humano. Y vamos a ver la santidad de nuevo. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 14 al 20. Dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Cuando dijo eso estaba citando a Levítico capítulo 11, versículo 44 al 45, Levítico 19:2 y Levítico 20:7. Dice el versículo 17 ahora: recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hacen. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Tú y yo todavía no somos ciudadanos de aquí. Tú y yo somos residentes temporales. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Allí es donde pertenecemos. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. De modo que mi punto número 2 es algo muy claro. Creo que ya nos debe quedar muy claro, y es que la santidad es una expectativa y un mandato para cada hijo de Dios. En otras palabras, Dios espera, debemos esperar los unos de los otros, la santidad
Y no solamente debemos esperarla como algo que va a pasar por casualidad, sino que es un mandato, no es opcional. Tú no tienes el derecho como hijo de Dios a decir, no, yo quiero vivir en santidad o no. No, es que es un mandato que Él dio. Y Él espera que seamos santos, tal como lo dice muy claramente. Y ahora, el texto que vamos a leer pone esa santidad en un contexto que tú y yo tenemos que practicarla. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Punto. Esa es la voluntad de Dios, que seamos santos, que os apartéis de fornicación. Ya ve del contexto en que estamos, porque hoy es muy común que aún en la iglesia exista esto de personas convivir sin aún estar casadas, practicando fornicación. Aquí nos dice claramente, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Yo creo que la Biblia es muy clara. Los deseos que naturalmente están en nuestro cuerpo son deseos que Dios puso allí. ¿Saben qué? Las glándulas y todos los miembros del cuerpo, Dios los puso allí, y los puso allí con un propósito, el propósito de procrear y llenar la tierra. Por eso le pudo decir a Adán y Eva, ustedes procreen y llenen la tierra. Entonces eso es santo. No hay nada malo en que alguien tenga la necesidad fisiológica, no hay problema con eso. Ahora, ¿qué dice la palabra que dice el apóstol Pablo? Que es mejor casarse que estarse quemándose. Tú tienes la pasión, las hormonas están por el cielo, bueno, pues haz tu trabajo y cásate y disfruta todo el sexo que quieras, pero cásate. Ese es el plan de Dios, es un plan bueno, no la fornicación. Si usted mira a su alrededor y mira las consecuencias, el producto de una vida de fornicación, las riendas sueltas, la vida roca de Ricky Martin, va a notar que no era una vida tan rica como canta él y como canta otros, sino que es una vida de destrucción. El plan de Dios es perfecto y sí incluye esa satisfacción también, y es la santificación. Hebreos 12, 14. Muy claramente, esfuércense, esfuércense si usted está estudiando esto y está tomando notas, esfuércense por vivir en paz con todos. Quizás no puedas lograrlo, pero tienes que esforzarte por esto. Esto es parte de vivir en santidad. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren, otra palabra para subrayar, procuren llevar una vida santa. Escucha ahora, porque los que no son santos no verán al Señor. Este es el pasaje que muchas iglesias se brincan, que ya nadie quiere hablar de eso, ya nadie quiere hablar de la santidad. Antes usted entraba a un templo y arriba ponían bien grande santidad a Jehová. Y hoy por hoy cuando usted ve eso en un templo, eso significa que son rajatabla. Pero está bien puesto. Santidad a Jehová. Y claro, la última generación o las últimas generaciones han hecho un trabajo terrible en explicarnos lo que eso significa. Y nos han impuesto la santidad como si fuera un castigo, como si fuera algo que no es precioso. Yo quiero decirte que la santidad es un regalo precioso de Dios, algo que debemos desear, algo que podemos practicar, algo que somos, algo que nos identifica, algo que se convierte en tu esencia. Y vamos a verlo hoy. Pero sin lugar a dudas, sin santidad, es lo que dice ese pasaje en la Reina Valera, sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es una expectativa y un mandato para cada hijo de Dios, todos. Es decir, hay personas que piensan que la santidad es algo especial y único para los líderes, para los pastores, para los ministros, pero el contexto real en la Biblia es que tú eres un ministro. ¿Por qué? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú eres un ministro. ¿Quién nos enseñó que no éramos ministros? Constantino en los años 300. Bueno, Constantino estaba mal. La enseñanza de Jesús y de la palabra es que tú eres un ministro, así que esto es para ti también. Si quieres subir la santidad como una cualidad de los ministros, bien hecho, tú eres un ministro también. Ahora quiero hablarles no solamente después de haber aceptado que la santidad es una expectativa y un mandato de Dios para todo hijo de Dios, quiero hablarles del proceso y la realidad práctica de la santificación. El proceso y la realidad práctica de la santificación. Santo significa separado para Dios. Separado
para un propósito. De modo que no somos puros sin propósito. Hay una razón, hay un propósito, hay un motivo por esa pureza, y es para vivir para Dios. De modo que en el concepto de la santidad podemos entender también devoción a Dios, trabajar para Dios, servir al Señor. Tú no eres santo como hacían cuando fui a Turquía. Uno de los eventos en Turquía, en Meteora, están los monasterios de Meteora. Y estos monasterios están en la cima de unas montañas que no se puede llegar, no hay carreteras hasta allí. Y están hasta allí para que las personas que habitaron en estos monasterios practicaban la santidad, para estar lejos y estar puros. Y en muchos lugares de estos hay cementerios de niños por la fornicación, porque no podían permanecer puros. Pero eso es otro tema. El proceso y la realidad práctica de la santificación. Ser santo no significa estar aislado del mundo, sino vivir en un mundo lleno de pecado, pero vivir con el carácter y estilo de vida que glorifique a Cristo. Eso es ser santo. Y de nuevo, si vamos a Juan capítulo 17, me encanta este pasaje. Por favor, búsquelo. Juan 17, de nuevo, es Jesús orando en Getsemaní. Y vamos a ver cómo Jesús estaba orando. Dice el versículo 14, Juan 17, 14. Les he dado tu palabra y el mundo los odia. Aquí hace una distinción entre el creyente y el mundo, el que no es creyente. Les he dado tu palabra y el mundo los odia. Aquí nos habla de la santidad del escogido, de la santidad del llamado, de la santidad del puro, de la santidad de la iglesia. El mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Está hablando de su santidad y de nuestra santidad. Pero en este caso estaba orando específicamente por los discípulos que estuvieron con él. Versículo 17 dice, hazlos santos con tu verdad, enséñale tu palabra, la cual es verdad. De modo que para ser santos tenemos que conocer la palabra, santificarlos por la palabra. Versículo 18, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Versículo 19. Ahora, escucha el 20. No te pido solo por estos discípulos, sino también por los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Quiere decir que en los versículos anteriores se estaba refiriendo a los 12 discípulos, y me atrevo a decir con toda certeza que no era solamente los 12. Yo estoy seguro que allí estaba orando también por Lázaro, a quien había resucitado una semana atrás, en esta ocasión. Por Lázaro, ahí estaba orando por Marta y por María. Es decir, no solamente los 12, sino los que lo conocieron en ese tiempo. Pero en el versículo 20 te incluye literalmente a ti y a mí. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. En otras palabras, Jesús literalmente oró por tu santificación y mi santificación, por tu santidad y por mi santidad. No hay excusas para no vivir en santidad. Precioso, ¿verdad? Ahora, yo sé que muchos no entienden esto de la santidad, de modo que yo quiero explicar algo que podría tomarme horas, quiero explicarlo en 2 minutos, y es la doctrina de la santificación. En la Biblia, en numerosos lugares, se le llama al creyente santo. A todo creyente. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en la iglesia más carnal que había, Pablo habla de diferente grado de fruto o de producto, de resultado. Habla de cristianos de 30, de 60 y de 100. Ahora, un cristiano, escuche esto por favor, un cristiano que da fruto al 30% parece más un mundano que un cristiano, ¿sí o no? 70% no da fruto solamente al 30%, pero da fruto. Y eso significa que está atado a la vid. Y a esos también la palabra los declara santos.
Quiere decir que quizás en la vida práctica, en su diario vivir, practicaban algún pecado, hacían algún pecado, pero todavía la Biblia le llama santos. Sí, exactamente eso. Cuando la Biblia se refiere a ti y a mí y a todos los creyentes, se nos habla como santos. Tú y yo somos, en la opinión del Padre, santos. Es por eso que no es lenguaje católico, el lenguaje bíblico, cuando encontramos San Juan y San Mateo. Aunque Juan en una ocasión pidió que descendiera fuego del cielo y consumiera una ciudad. No era tan santo, ¿verdad? Y Pedro ni hablar. San Mateo, San Juan. ¿Qué pasa con la santidad? Desde el momento que tú y yo aceptamos el sacrificio de Jesús, desde el momento que tú y yo entendemos que no merecemos el cielo, que, como dice Romanos, que todos estamos destituidos del Padre, ¿verdad? Cuando entendemos eso y entendemos que es sola y únicamente a través del Hijo, a través de Jesús, que podemos ser salvos y aceptamos su sacrificio, entonces Él paga ocurre una transacción y Él paga toda nuestra culpa, aún de los pecados que no has cometido, ya están pagos. De modo que la obra de tu santificación ha estado terminada desde ese punto de vista. Dios, cuando te mira, no te mira como tú y yo nos vemos el uno al otro. Él te ve a través del Hijo. Y la imagen es una imagen pura y santa, porque todas tus culpas, todas mis culpas, Él las llevó. Tú y yo somos santos. Con esto, el Señor está diciendo que tú y yo somos separados. Es lo que decía en Juan 17. No pertenecemos al mundo. No somos de este mundo. Por eso la gente se va a burlar de nosotros, que se burlen. Yo prefiero que se burlen. ¿Sabe por qué? Porque eso me identifica como creyente. Búrlate, yo estoy muy feliz con que sea extraño para ti, porque no puedo ser extraño para Dios. Él me identifica como hijo, Él me identifica como santo. El trabajo está terminado. Ese es el carácter instantáneo de la santificación. Ahora, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y mientras tú estés en este cuerpo de carne y hueso, tú tienes en sí dos naturalezas. Tú ahora tienes la naturaleza divina que antes no tenía, el Espíritu Santo que viene a morar en ti, pero todavía tienes la naturaleza humana, el hombre viejo, el hombre de pecado. De modo que tú eres un carro con dos timones, el timón del Espíritu y el timón de la carne. Y estos nunca se reconcilian. Al que tú alimentes más, ese es el que se va a fortalecer y el que va a gobernar tu vida. Tú tienes la opción de vivir en la carne y en el pecado, y tienes la opción de vivir en la santidad de Dios. Yo le animo hoy a que viva en la santidad de Dios. Antes, como dice la palabra, por ignorancia, antes no tenían opción. El que no tiene a Cristo tiene un solo timón, el de la carne, el que produce destrucción. Tú tienes dos timones. El Espíritu Santo habita en ti. Dale tiempo al Espíritu Santo. Está la santidad instantánea. Dios nos identifica como santos, pero está la santidad progresiva. En nuestra vida cotidiana, nuestra vida real, cada día enfrentamos el pecado. ¿Sí o no? Juan dice, aquel que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Yo sé que cuesta un poquito entender la santidad que tenemos instantáneamente, pero al mismo tiempo eso no viola que hay pecado y que con frecuencia tenemos que venir delante del Señor. Aquí está lo hermoso de esto. Filipenses 1:6. Escuche, y estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo venga. ¿Quién lo hace? Dios lo hace. La santidad es un trabajo de Dios en tu vida. Es Dios viviendo a través de ti. Es Dios venciendo el pecado. Es el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15. Es el Hijo aplastando la cabeza de la serpiente en tu vida. Eso es lo que es la santidad progresiva. La santidad que tenemos que practicar cada día es Dios haciéndolo. No se trata de voluntad humana, no se trata de capacidad humana. Es Dios en ti. El Espíritu Santo habita en ti, Él mora en ti. Y por lo tanto tú vas a vencer el pecado. Y estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra, la continuará
hasta terminarla completamente. Filipenses 1:6. Filipenses 2:13 y 15. Filipenses 2 del 12 al 13, perdón. Esfuércense. Esto es uno de los pasajes más mal interpretados en todo el cristianismo. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Quién lo hace? Dios es quien lo hace. Ahora, sin embargo, si miramos bien al versículo 12, dice, esfuércense. En otras palabras, tú tienes las herramientas, hazlo. Hazlo. Es una cuestión de la voluntad. Dios está siempre dispuesto, el Espíritu está siempre dispuesto. Tienes toda la maquinaria, tienes todo el poder. Se trata de rendir tu voluntad. De eso se trata. Segundo a los Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y ahí está incluida la santidad del Señor. Todos nosotros. Puedo repetir que aquí le estaba hablando a la iglesia de Corinto, a la iglesia donde más carnales habían. Así que todos nosotros, tú puedes decir, yo estoy incluido. Yo estoy incluido. Tú eres parte del proceso de Dios. No importa cuál es el historial. No importa cuál es el trasfondo. No importa el pasado. No importa lo que hayas hecho. Si estás en Cristo, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Quiero terminar con darle motivaciones para practicar la santidad. La primera es simplemente porque amamos a un Dios que es santo y nos llama a ser santos. Es por Él. ¿Por qué ser santos? ¿Por qué vivir en santidad? Por Él. Porque lo amamos. Porque lo amamos. No pensando mucho en uno, sino pensando en Él. Amamos a un Dios santo. Vamos a ser santos. Vamos a agradarle. Vamos a disfrutar el amor con Él. ¿Verdad? Porque tú no puedes amar a alguien y tenerlo como el genio de la lámpara, ahí cuando lo necesitas nomás. No, Él es nuestro Dios. Él no es nuestro mendigo ni nuestro siervo. Él es nuestro Dios y Él nos ama. Y eso es un gran privilegio. ¿Por qué ser santos? Porque amamos a Dios y Él es santo. Porque la santidad es nuestra identidad como hijos de Dios. Y el Espíritu Santo nos da el poder para vivir conforme a ella. Es decir, dijimos que tú eres santo, yo soy santo, somos llamados santos, así nos ve el Señor, es nuestra identidad. Pero no solamente es una identidad, así como un nombre que nos pusieron a alguien que no nos conoce, no, es una identidad de alguien que te conoce. Y no solamente te dice que eres santo porque lo eres, has sido apartado por Él desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él te ve tu historial completo de principio a final, aún las cosas que no has hecho, Él dice, es mío, es apartado para mí. Su nombre, yo lo escribí en el libro de la vida, sus pecados están todos perdonados. Eres santo, pero no solamente eres santo, Él puso el Espíritu Santo en ti. Es tu identidad y el Espíritu Santo nos da el poder para vivir conforme a esa santidad. Porque vivir en santidad nos mantiene en paz y comunión con Dios y con los demás. Qué rico es vivir sin culpa. Qué rico es vivir sin culpa. En paz con Dios. Y sabes que cuando vivimos en santidad, también resulta en paz con los demás. Por eso, yo prefiero vivir en santidad. Es bueno para mí. Vivir en paz. Oiga, vivimos en tiempos que eso es extraño. Vivir en paz con Dios y con los demás
La santidad nos lleva a eso. Porque apartarnos, de lo que nos destruye, es decir, vivir en santidad, apartarnos de lo que nos destruye, nos abre el camino a una vida más feliz y estable. Muy relacionado al punto número 3. Porque tomar decisiones correctas nos permite disfrutar la vida sin culpas ni cargas, también relacionado. Ahora, este no es tan relacionado y es el 6. Y con esta termino. Porque las consecuencias del pecado son destructivas. Si Dios no existiera, quizás todavía valdría la pena vivir en santidad. Por supuesto, Él existe y lo amamos. Cuando yo pienso en la fornicación, las pasiones sexuales, es lo más común. El orgullo en el corazón del hombre. Selfishness. Ayúdeme. El egoísmo. Ahí hemos mencionado 3 nada más. 3. Cuando usted pone todo eso junto y sale alguien con las hormonas por el cielo, un egoísta y orgulloso. Mira, cuando esa persona, él o ella, pone en práctica todo ese pecado, va a destruir muchas vidas. Porque hay tantos niños en Estados Unidos que se crían solos. Porque hay tantas madres solteras. Porque hay tanto trastorno en la mente de nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque falta mamá o papá. Porque alguien fue infiel. Porque alguien pecó. Cuando miramos a las consecuencias del pecado, hay mucha destrucción, hay mucho dolor. Vale la pena vivir en santidad. Qué rico es vivir en santidad. Qué rico es vivir en comunión con Dios. Qué rico es ser libre de culpa. Qué rico es amar con libertad. Qué rico es no ser esclavo del pecado. El enemigo te promete una satisfacción instantánea con el pecado. Y tú crees que estás haciendo algo muy rico y lo disfrutas por un momento. Pero después vienen las consecuencias. Vamos a estar puestos en pie. El primer paso para la santidad es el perdón de Dios. Tú puedes vivir en santidad. Puedes comenzar a vivir en santidad hoy. Todo lo que tienes que hacer es decirle: Señor, perdóname. Es humillarte, arrepentirte delante de Dios y recibir este regalo que Dios tiene para nosotros. Y podemos disfrutarlo y vivir en santidad. Permítame orar por ustedes y después vamos a hacer algo especial por los niños. Señor, gracias porque podemos acercarnos a ti, un Dios santo, sabiendo que tú nos has hecho a cada uno de nosotros santos. Gracias porque podemos seguir tu ejemplo de santidad. Gracias porque podemos amar el propósito de tu santidad. Que te hiciste el Cordero de Dios, tomaste forma humana, cargaste en ti el pecado de toda la humanidad como Cordero de Dios para hacernos santos. Permite, Señor, que hoy podamos disponernos a abrir el corazón a tu Espíritu Santo, que hoy pongamos la voluntad para que tu Espíritu Santo que habita en nosotros continúe ese proceso de santificación y seamos cada vez más santos, cada vez más agradables a ti, que cada vez podamos reflejar más y más tu santidad. En el nombre de Jesús. Amén.